A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. El programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de contar con un invitado de excepción. Se trata del Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador Crespo. El doctor Salvador ha sido decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, experto en Derecho Internacional, así como en solución judicial y extrajudicial de conflictos internacionales, experto en propiedad intelectual. El señor Procurador tiene estudios de especialización en Italia y Suiza. Ha cumplido tareas de enorme importancia en la misión permanente del Ecuador ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. El doctor Salvador Crespo ha sido miembro del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Ha escrito obras de derecho como el libro titulado El Derecho Internacional Penal y novelas como Miércoles Santo. El doctor Íñigo Salvador Crespo nació en la ciudad de Quito hace 60 años, hijo del ilustre y recordado historiador ecuatoriano, el doctor Jorge Salvador Lara, y de la escritora cuencana doña Teresa Crespo Toral. Bienvenido, señor Procurador. Sírvase, por favor, darnos sus impresiones sobre las altas responsabilidades que debe cumplir desde la Procuraduría General del Estado. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las tareas y deberes fundamentales que cumple la Procuraduría General del Estado? Muchísimas gracias, doctor Gijón, por su amable presentación, por recibirme en su espacio. Buenas tardes a usted, buenas tardes a la audiencia de Radio Sucesos. La verdad es que las funciones de la Procuraduría General del Estado son amplias y por amplias quizás algo malentendidas. El Procurador General del Estado tiene como primera función la representación judicial de las instituciones del Estado ecuatoriano, pero no en cualquier caso, fundamentalmente en aquellos casos en donde las entidades públicas no gozan de personería jurídica. Cuando estas entidades tienen personería jurídica, son ellas mismas las que deben comparecer, y en ese caso la Procuraduría General del Estado se limita a acompañar esa representación judicial, esa defensa judicial, y a supervisarla. En todos los demás casos de aquellas entidades que no tienen personalidad jurídica propia, como es el caso de los ministerios dentro de la administración pública, entonces sí comparece la Procuraduría General del Estado. Este ámbito de lo que llamamos el patrocinio público se extiende también en el caso de procesos en sedes internacionales, es decir, procesos en otras jurisdicciones y en arbitrajes internacionales en donde el Estado ecuatoriano es parte, sea demandante o demandado. Entonces, la función de patrocinio se divide en estos dos ámbitos de acción, que son el interno y el internacional. En el ámbito interno, actualmente la Procuraduría General del Estado representa al Estado ecuatoriano en cerca de 100.000 procesos judiciales acumulados a lo largo de varios años,
En el ámbito internacional, la Procuraduría General del Estado representa al Estado ecuatoriano en cerca de 30 procesos, sea judiciales, como he mencionado, en jurisdicción extranjera, sea en tribunales internacionales. Esto en cuanto al patrocinio. Otra importante función que desempeña la Procuraduría General del Estado es la de ser asesor jurídico de las entidades de la administración pública por la vía de la consultoría. Usted tiene absolutamente claro, porque usted es un abogado con amplia experiencia en el ejercicio profesional, que la Procuraduría General del Estado absuelve consultas sobre lo que la ley llama la inteligencia de la ley, es decir, consultas sobre el alcance de las normas jurídicas del ordenamiento ecuatoriano con rango infraconstitucional, es decir, nosotros no nos pronunciamos respecto de consultas de normas constitucionales porque para eso está la Corte Constitucional. Y esas consultas que nos remiten las entidades de la administración pública son absueltas en términos generales, es decir, sin relación específica a un caso particular, sino en abstracto, en términos generales. Y por eso la Corte Constitucional ha resuelto en ya algunas sentencias que los dictámenes de la Procuraduría General del Estado, los llamados pronunciamientos, que de acuerdo con la ley son vinculantes para la entidad consultante, dice la Corte Constitucional que esos dictámenes tienen exactamente el mismo alcance de norma generalmente obligatoria que tiene la ley. Es decir, podríamos decir desde ese punto de vista que los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado constituyen una forma de interpretación auténtica de la ley ecuatoriana. Gracias, señor procurador. Permítame entonces, haciendo un resumen, el procurador es el guardián de la legalidad en el país. Es un consultor permanente para el sector público y cuando se le hacen consultas de manera formal, estas tienen el carácter de vinculante. Esto quiere decir de cumplimiento obligatorio. Sírvase, señor procurador, darnos una idea general de cómo encontró usted cuando ingresó y se hizo cargo de ese alto despacho, cómo encontró la litigiosidad internacional, cómo está, en definitiva, todo aquello que tiene que ver con demandas que se le hacen al país y que están en sede internacional. Doctor Gijón, yo me había posesionado el 31 de julio del 2018 y apenas un mes más tarde el Ecuador recibió la notificación del laudo que había dictado el Tribunal Arbitral en el juicio arbitral entre la compañía Chevron, Texaco y el Estado ecuatoriano. Y con eso fue una especie de, ¿cómo le puedo decir?, un tratamiento intensivo de entrada en la Procuraduría General del Estado en relación a los temas de arbitraje internacional, con los cuales yo, obviamente, en mi tránsito como abogado en libre ejercicio en el pasado, había tenido conocimiento, sobre todo desde el punto de vista académico y del arbitraje nacional. De modo que para mí fue una oportunidad para poner al día mis conocimientos en el tema de arbitraje, pero sobre todo para enfocar los temas de arbitraje internacional con una óptica distinta. El momento en que yo llego y me topo con este importante arbitraje internacional, en donde la responsabilidad del Estado ecuatoriano fue determinada por el Tribunal Arbitral por denegación de justicia a la compañía Chevron, yo vi la necesidad inmediatamente de tomar correctivos. Uno de los correctivos que tomé en ese caso en particular fue el de cambiar, puesto que entrábamos a una última etapa del proceso arbitral, en donde lo que se haría era determinar el monto
de la indemnización que el Estado ecuatoriano había sido condenado a pagar a la compañía Chevron, cambiar el equipo profesional de abogados extranjeros contratados por el Ecuador por un equipo nuevo especializado en temas de cuantificación de daños ante tribunales internacionales. Y hasta el momento se ha visto que esa medida fue una medida adecuada porque ya hemos logrado que el tribunal arbitral rechace varias mociones de Chevron en el sentido de que no debían tomarse en cuenta que debían tomarse en cuenta en el cálculo, en la forma de determinar cuál es el alcance de la indemnización a ser pagada por el Estado ecuatoriano, todas las facturas de servicios de defensa jurídica de la compañía Chevron. Ellos sostenían que básicamente la aspiración de ellos, la pretensión de ellos tenía que ser aceptada casi como un cheque en blanco por el tribunal arbitral. Nosotros sosteníamos lo contrario. Cada una de esas facturas tenía que ser auditada justamente para ver la razonabilidad del gasto correspondiente a honorarios de abogados. Y ese punto de vista fue aceptado por el tribunal, el suyo. El punto de vista del Estado ecuatoriano fue aceptado por el tribunal arbitral en una audiencia de hace menos de 2 meses, y por lo tanto es el primer, baldazo de agua fría que recibe la compañía Chevron en un proceso en donde una tras otra, las mociones de ellos habían sido aceptadas. Esta vez no fue aceptada, señor procurador. Y yo creo que eso va a determinar que la pretensión de Chevron pueda ser disminuida sustancialmente. Gracias, señor procurador. Es realmente muy positivo para el Ecuador tener estas gratas noticias, porque lo que se conoce es que prácticamente todos los juicios a nivel internacional los ha perdido el Ecuador. Y desde ese punto de vista también la Procuraduría a su cargo cuenta con un departamento que es el Departamento de Mediación, a donde se llevan procesos en procura de una solución alternativa de controversias. Y me parece que en ese departamento debería ponerse especial atención a la búsqueda de solución en sede local que evita mayores gastos y mayores complicaciones más tarde al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la importancia que le da usted, doctor Salvador, a esta fase de mediación que tiene que cumplirse en un departamento de la Procuraduría del Estado? Doctor Gijón, usted acaba de poner el dedo en la llaga. Buena parte de los arbitrajes internacionales a los que el Ecuador se ha visto sometido tienen que ver con el hecho de que en el momento oportuno, una vez que surgió el conflicto, el Estado ecuatoriano no fue suficientemente abierto para intentar lograr soluciones amistosas. En el momento actual, esas soluciones amistosas en el determinado momento le pueden evitar al Estado ecuatoriano no solamente que las cuantías de las pretensiones de los contratistas con el Estado ecuatoriano en contratos en que se ha pactado una cláusula arbitral se eleven, porque como usted sabe, una cosa es el monto de una pretensión cuando este monto se soluciona por la vía amistosa, y uno muy distinto, generalmente muy inflado, el que se plantea en un proceso, sea este judicial o arbitral. Y si a eso le sumamos los cuantiosos honorarios de abogados internacionales, y no estoy diciendo de ninguna manera que por ser cuantiosos sean inmerecidos. Cuando uno tiene que ir a litigar a tribunales internacionales, obviamente tiene que contratar profesionales de la más alta calidad, pero esos profesionales no son baratos. De modo que mi política en los 2 años que llevo en la Procuraduría General del Estado ha sido la de tratar de evitar tener que acudir a tribunales internacionales de arbitraje y tratar de solucionar esos conflictos justamente por la vía que usted señala, que es la de someterlos a una mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Y este es un servicio sin duda muy positivo. Una ventaja comparativa frente a otros centros
para este tipo de conflictos, y es que es un centro al cual acuden por lo general una de las partes en el conflicto, suele ser, al menos una entidad pública. Del otro lado puede estar un contratista, puede estar alguna otra entidad pública o de un gobierno autónomo descentralizado, pero la Procuraduría General del Estado ha desarrollado una capacidad propia en la solución de conflictos en donde al menos una de las partes es una entidad pública. Ahora mismo nos encontramos prestando nuestra asistencia a través del Centro de Mediación a por lo menos 3 conflictos que en caso de no haberse sometido a mediación, y yo espero que esa mediación sea exitosa, en caso de no haberse sometido a mediación, necesariamente tendrán que acabar en un tribunal arbitral internacional, lo cual, como digo, espero no sea el caso, pues estamos haciendo todos los esfuerzos para que las partes en la relación contractual, donde una de ellas es el Estado ecuatoriano, lleguen a avenirse con el apoyo técnico de los mediadores especializados del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Qué positivo, señor procurador, saber que usted está detrás precisamente de evitarle mayores costes al Estado, buscando que se solucione en el Centro de Mediación, que es mucho menos caro que cuando el conflicto sale a sede internacional. Esto es muy positivo. Además, a usted la ley le franquea la posibilidad de insistir y de asesorar a las instituciones públicas en esa dirección y evitar que luego tengan que sufrir incluso la posibilidad de que se les plantee juicios de repetición. En definitiva, el tema medular a vencer, señor procurador, y yo quiero un pronunciamiento claro suyo al respecto, tiene que ver con la devolución al Ecuador de la seguridad jurídica como un elemento fundamental de convivencia civilizada e incluso que permite abrir las puertas para el ingreso del capital, por supuesto, capital sano del exterior, y buscar en esa posibilidad el desarrollo nacional. ¿Cómo ve usted el tema de la seguridad jurídica y el hecho de su misión de evitar precisamente que los conflictos vayan a parar en sede internacional y luego estos merezcan juicios de repetición? Yo coincido con usted y he hecho de ello una especie de norte en mi función como Procurador General del Estado, en que la función del procurador no es solamente la de representar al Estado ecuatoriano, porque la ley le da esa representación en los procesos judiciales y arbitrales, o el de asesorar al Estado, o el de participar en la solución de los conflictos, o en el otro punto que no mencioné, que está un tanto disminuido desde que la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos privó del control previo en todos los contratos públicos. Pero hacemos por lo menos el control ex post cuando ello nos es solicitado o cuando lo consideramos necesario. Yo creo que en cada una de esas funciones que lleva adelante la Procuraduría General del Estado, contribuimos sustancialmente a la consolidación del Estado de Derecho. El hecho de que nuestra Constitución hable de un Estado de derechos y de justicia no quiere decir que el Estado ecuatoriano deje de ser, o al menos perseguir como ideal, el de ser un Estado de derecho. El ser un Estado de derecho quiere decir que principalmente el propio Estado ecuatoriano debe conocer cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus limitaciones, y atenerse a las reglas que él mismo impone. En los casos de arbitrajes internacionales, por ejemplo, suele ocurrir que el Estado ecuatoriano, a veces por ignorancia, a veces en cambio por exceso de celo, incumple las normas que el propio ordenamiento jurídico ecuatoriano impone como primero que a todos al Estado ecuatoriano. Adicionalmente, obviamente, los ciudadanos, los administrados, como decimos en el derecho administrativo, cuando saben que el Estado cumple de su lado con la ley,
ellos también se atienen desde su óptica, desde su lado, a ese marco regulatorio de las relaciones entre el Estado y los privados, de modo que cada acto que realiza la Procuraduría General del Estado en ejercicio de las funciones que le atribuye la Constitución, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y su reglamento, así como todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es un acto de consolidación del Estado de Derecho. Solo en un Estado de Derecho bien estructurado se puede concebir la justicia y la paz social, que es el ideal último de toda sociedad. Por eso, cuando usted me hace referencia a la participación del Estado ecuatoriano en términos de exigir a los funcionarios sus responsabilidades cuando ellos han incumplido sus deberes, y ese incumplimiento le reporta al Estado ecuatoriano una responsabilidad pecuniaria que termina generalmente por el pago de parte del Estado ecuatoriano de indemnizaciones a los privados, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. El continuar con el resto del proceso, que es los procesos de repetición, este término que a veces suele resultar equívoco para quienes no son juristas, repetición que no quiere decir otra cosa que recuperar de quien es responsable el pago que el Estado ha tenido que hacer por el incumplimiento de las responsabilidades de ese funcionario. De acuerdo con la ley, corresponde a la entidad pública en donde se perpetró el incumplimiento, dentro de los 3 años subsiguientes al último pago de la indemnización, perseguir, y cuando digo perseguir hablo en términos estrictamente procesales, perseguir a los funcionarios que incumplieron la ley para recuperar de ellos, con cargo al propio peculio de ellos, recuperar esos montos que el Estado tuvo que pagar. Gracias, señor procurador. Permítame, si por me favor. Permite, simplemente, en el momento están en proceso un número importante de juicios de repetición, pero como todo juicio de repetición, obviamente tiene que cumplir con una serie de formalidades, primero internas a nivel administrativo interno de cada una de las entidades, para que luego esa entidad pueda demandar. En todas esas demandas, la Procuraduría General del Estado está atenta, porque si las demandas no se presentan, entonces sí tiene que ser la Procuraduría General del Estado directamente la que inicie los juicios de repetición. Sin duda. Señor procurador, luego de que el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia dio su dictamen confirmatorio de una sentencia condenatoria para Rafael Correa y su banda delictiva, el Ecuador respiró un aire diferente y reconoció en forma clara la gestión desarrollada por la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, y la suya, señor procurador, porque se le vio a usted de manera activa, defendiendo los intereses del país. Yo quiero que una apretadísima síntesis, porque lamentablemente el tiempo se nos vino encima, nos haga saber hechos específicos que quizá la ciudadanía no conoce de lo que fuera este caso Sobornos 2012-2016, donde usted, insisto, tuvo una destacadísima participación. Muchas gracias, doctor Gijón. Mire, al César lo que es del César. Yo creo que el papel protagónico en este proceso penal lo ha llevado sin duda la doctora Diana Salazar, Fiscal General del Estado, a quien hay que reconocerle el mérito, y quizás doblemente meritorio, por su calidad de mujer y por su calidad de mujer afroecuatoriana, porque es absolutamente, como digo, meritorio que una persona que pertenece a una minoría que ha sido tradicionalmente marginada en nuestro país, hoy nos devuelva el orgullo a todos los ecuatorianos, el orgullo de tener un sistema de investigación y procesamiento de los casos penales efectivo, profesional, valiente. Yo eso quiero rescatarlo, además muy eficiente.
la doctora Diana Salazar, viéndola desde dentro del estrado, porque una cosa es lo que se puede apreciar desde los medios de comunicación, desde la tribuna pública, otra cosa es verlo desde dentro del proceso judicial en la sala de audiencias. Es una mujer elocuente, inteligente, valiente. Piense que del un lado estaba ella y del otro lado había 20 de los abogados muchos de ellos muy prestigiosos, otros en busca de prestigio, otros después de este proceso quedaron definitivamente desprestigiados, pero eran de verdad un grupo contra el cual la doctora Diana Salazar se tenía que batir tarde a tarde en las audiencias del caso Sobornos. En ese proceso me cupo el honor de participar codo a codo con la Fiscalía General del Estado como acusador particular, en donde la función principal de la Procuraduría fue la de intervenir en todo el tema reparatorio, pero además de alguna manera consolidar, apuntalar los argumentos jurídicos y complementar los argumentos jurídicos de la Fiscalía General del Estado. Doctor Quien Salvador, también tiene un mérito muy importante, ¿cómo no? Han sido los 3 tribunales de jueces de la Corte Nacional de Justicia y la doctora Daniela Camacho, que también tuvieron actuaciones muy valientes, muy profesionales, sentencias absolutamente sólidas, en donde el sistema judicial ecuatoriano ha salido por sus fueros después de muchos años de lamentablemente haber sido funcional a los intereses del régimen de turno. Doctor Salvador, muchísimas gracias. Realmente necesitaríamos de un programa completo para hablar del caso Sobornos 2012-2016. Usted, con su caballerosidad, ha reconocido los méritos de esta dama talentosa de la Fiscal General del Estado, y el país reconoce los suyos. Doctor Salvador, vamos a estar en contacto. Le deseamos éxito en sus funciones, que son, por supuesto, tan delicadas, y su éxito también corresponde al éxito de un Ecuador que recupere su seguridad jurídica. Muchas gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el próximo domingo a las 21:30. Buenas noches, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.